Hola, ¿qué tal amigos? Hoy prepararemos pescado marroquí. Los ingredientes que utilizaremos son 5 filetes de pescado amnón, que en español es tilapia, 4 tomates, un pimentón, 100 gramos de pasta de tomate, una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de paprika, pimienta al gusto, sal al gusto, comino, garbanzo cocido o enlatado en la cantidad que desee, cilantro picado, 2 vasos de agua, una cucharada de pasta de ajo opcional, ají, pipel harif opcional. Para la preparación, cortamos en julianas el pimentón. Cortamos en cuadritos los tomates. Ponemos el sartén en fuego alto y agregamos el aceite. Cuando el aceite esté caliente, agregamos el pimentón. Revolvemos muy bien y esperamos que se ablande el pimentón. Agregamos los tomates y mezclamos muy bien, constantemente, hasta que se cocinen bien. El pescado marroquí no solo es usado por los judíos de origen marroquí, sino también por la mayoría de israelíes sin importar su lugar de origen. Este platillo es muy apetecido en Shabbat y las festividades judías, por la facilidad de preparación y por su buen sabor. Luego agregamos una cucharada de pasta de ajo y mezclamos bien. Agregamos la pasta de tomate, mezclamos. Y añadimos los 2 vasos de agua y seguimos mezclando. Dejamos que hierva la preparación. Agregamos la sal. Agregamos la pimienta. Agregamos el comino. Agregamos la paprika. Y mezclamos muy bien. Dejamos que hierva por 2 minutos. En una bandeja para el horno ponemos los pescados. Y agregamos la salsa.
Añadimos garbanzo cocido o enlatado en la cantidad que deseen. Agregamos el cilantro picado. Recalentamos el horno a 200 grados con calor arriba y abajo y lo horneamos durante 40 minutos. También se puede hacer sobre la estufa, pero queda más presentable en el horno y es mucho más práctico. Este platillo es muy versátil, se puede usar múltiples acompañantes como arroz, papas, verduras o ensaladas. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta. Háganla en casa, seguro les gustará. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. No olvides seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Todas las recetas se encuentran en mi página oficial cocinaisraelí.com. Nos vemos pronto.